de Entre Leyes y Medicina. Como ya lo saben, voy a estar compartiendo con mi querida amiga, la licenciada Nancy Rivero, el día de hoy, esta interesante conversación que tenemos el placer de estar realizando el día de hoy con el psicoterapeuta, maestro, el psicólogo Ernesto Chávez Luna, que nos va a hablar del estado de interdicción y todo lo que está alrededor de este estado, que es bastante complejo de abordar y de entender desde diferentes aristas. ¿No es así, Nancy? Sí, muchas gracias, mi querida Citlali, por nuevamente estar aquí conduciendo este programa de Entre Leyes y Medicina, y pues muchas gracias, Ernesto, por haber dedicado el tiempo el día de hoy para platicar respecto de este tema que es el estado de interdicción, que no es otra cosa más que jurídicamente limitarle la capacidad de ejercicio a una persona. Imagínate, Citlali, qué complicado es decidir sobre los bienes y el cuidado de una persona que yo ya no pueda disponer libremente y que se me limite mi voluntad. Muchas gracias por estar hoy aquí platicando de este tema. Muchas gracias, Nancy Citlali. Es un tema muy interesante porque, como bien lo dices, el estado de interdicción sí es una limitación legal jurídica en donde la persona no puede disponer de sus bienes y para las decisiones que son relevantes en su vida. Ejemplo, matrimonio. También tenemos temas más escabrosos que aborda esta parte, como cuál, salud reproductiva, si voy a tener o no hijos, porque en el estado de interdicción se nombra una tutela, hay un tutor, y ese tutor, en teoría, debe de estar apegado al bienestar de la persona en estado de interdicción. Sin embargo, no siempre es de esta manera. Muchas veces el tutor o el cuidador toma intereses que para él sean más fáciles hacia el cuidado de la persona que está a cargo de él. Pero no siempre tiene que ser lo que está decidiendo el pupilo, ¿no? Así se dice. Exactamente, por eso en el 2007 hay una Convención de Derechos Humanos por parte de la ONU que nos brinda una particularidad importante, que nuestro Estado de Derecho no se tiene que ver limitado o restringido por nuestras facultades intelectuales, físicas, y tiene que ver con unas adecuaciones del medio a la persona en cuestión. Yo tengo una duda, sí. Ernesto. ¿Tú eres médico o abogado? Porque está cañón el invitado del día de hoy, nos va a agarrar de los dos lados, jurídico y legal, para ver todas estas cuestiones. No, lo que pasa es que en el área que también es manejo de la tanatología, hay personas que llegan a un estado de demencia que puede ser temporal por parte de una condición de salud y no está facultada para tomar decisiones sobre sus bienes, sobre un tratamiento también, y necesitan esta parte. Incluso también hay barreras comunicativas. Una persona que tiene un EVC tiene una dificultad, evento vascular cerebral, tiene una dificultad en el habla, pero necesita aditamentos o adecuaciones que contempla la Convención de Derechos Humanos para ese caso en específico. Entonces, este estado de interdicción, quiero entender muy bien, puede ser desde etapas tempranas en la vida, desde el nacimiento, digámoslo así, por algún estado intelectual que no se haya desarrollado propiamente, o puede ser adquirido a lo largo de la vida. Por medio de un accidente. Pongo un ejemplo, en cuestiones de interdicción desde el nacimiento. Las personas que nacen con hidrocefalia, que tienen un daño motriz, tienen una parte cognitiva, que necesitan una atención psiquiátrica, entonces ahí cuando pasa a una mayoría de edad o cuando los papás están en un proceso de divorcio, necesitan ese estado de interdicción. Porque legalmente un niño de 10, 11 años puede ya empezar a elegir con quién de los padres se va. Sin embargo, cuando hay una discapacidad no es así y se requiere de una declaración de estado de interdicción. Por lo tanto, se necesita una persona que sea tutor de esa persona que le ayude a elegir lo que más le conviene. O propiamente por alguna cuestión ya de la edad, ¿no? Del paso del tiempo, una demencia por cuestión de la edad, un Alzheimer, o como lo veíamos, mi querida Citlali, un accidente de tránsito que te puede dejar en un estado que a lo mejor se te afecte una cuestión neurológica, un accidente cardiovascular, incluso, hay estados de interdicción que se pueden dar de manera temporal, ¿no? Por ejemplo, ahorita con esto de la pandemia del COVID, alguien que estuvo entubado, en estado de coma, que a lo mejor en ese periodo pues no iba a poder decidir,
pero ya después regresa. Ujú. Y bueno, pues todo eso lo vamos a abordar el día de hoy en este programa, así que los que nos estén viendo, denle like, compártanlo, activen la campanita porque a lo largo se los estaremos recordando. Sí. ¿Cómo es el papel de la medicina en el estado de interdicción? Eso va ligado con una pregunta que ahorita estaba pensando, ahorita que te estaba escuchando, en cómo se da el estado de interdicción. Para declararse un estado de interdicción se necesita una valoración médica, psiquiátrica y psicológica. Y si los tres coinciden, hay esta declaración. Así que es una por parte de un juez. Fácil, ¿no? A la tía ya la declaro como interdicta y empieza a hacer. Médica, psiquiátrica, sí, y psicológica. Y psicológica. Y para hacerlo en términos legales, después de que yo junto todos estos papeles, ¿cómo voy a Se establece un juicio de notariar interdicción. esto? O sea, Es un juicio. Es un juicio de interdicción. ¿Y cómo se elige quién va a ser mi tutor? Supongamos que esto ya es una decisión que no depende de mí. Exacto. O sea, Exactamente. y desde que no depende de mí, pues pareciera como que me están violentando algún derecho o que de repente la vida me sorprendió, pero que igual sigo teniendo nada de opciones o de expectativas, ¿no es así? ¿O cómo lo ven ustedes? Aquí No sé. viene un punto. Lo que yo he conocido de dos casos que he seguido de cerca, en un divorcio, donde hay un juicio por declaración de interdicción, se hace una propuesta por cada uno de los padres, quién va a ser el tutor. Falta que la persona quiera aceptar el cargo porque es mucha responsabilidad. Y la otra también, se le hacen evaluaciones psicológicas para ver si la persona está apta. Porque no es necesario que la persona esté facultada para brindarle el tipo de cuidados que la persona requiere. Sí, y Sí. por ejemplo, en una cuestión de cónyuges o concubinos, se busca que sea pues el cónyuge, el concubino, los hijos, en caso de que ya no existiera cónyuge o concubino, pues los hijos, pero el más cercano y como bien lo dices Ernesto, el más apto, porque a lo mejor yo me llevo mejor con uno de mis hijos, pero resulta que mi hijo vive en Chihuahua. ¿Sí? Y estoy aquí con otro hijo que conoce perfectamente qué medicamentos tengo que tomar, qué alergias tengo, y bueno, pues es el más cercano en cuanto a la cuestión de que me va a poder apoyar, ¿no? Entonces se busca que sean las personas más cercanas las que puedan ser los tutores. Ahora, no hay hijos, no hay esposo, se busca a los colaterales, que son los hermanos, ¿no? Entonces, todo esto está muy bien cuidado ya cuando llegas a declarar el juicio de interdicción, que lo platicaremos más adelantito, cómo se da todo ese proceso. Ahora, no hay hijos, no hay hermanos, esta persona a lo mejor está en un centro de salud, bueno, pues el titular de este centro de salud va a ser quien va a representarlo, o incluso el juez puede decidir quién es una persona apta y capaz para hacerse cargo de la persona que se va a declarar interdicta. Claro. Ahora, ¿cuál es el papel de la psicoterapia o de la tanatología en todo esto? Porque en ese proceso del juicio se manejan muchas emociones. Es que nosotros lo vemos muy Sí. frío, ¿no? Sí, Bueno, a mí la verdad es que sí me hace mucho ruido esta parte porque hay diferentes tipos de inteligencias, eso Sí, ya claro, lo tenemos inteligencias bastante múltiples. bien descrito. Y la verdad es que a uno de pronto le queda la idea y la duda si de pronto estas inteligencias están contempladas dentro de un marco jurídico, o sea, si la ley conoce esta situación y sobre todo, ¿quién declara una escala y un valor de inteligencia? O sea, ¿quién es el que dice aquí tú qué tipo de inteligencia tiene y cuál es la que me sirve para tomar una decisión legal? O sea, sí podemos pensar que es una inteligencia pues emocional, la capacidad de tomar decisiones, etcétera, pero pues de eso es lo que me queda muchísima duda, ¿no? claro, por eso viene la evaluación hacia la persona por parte de todo lo que es el cuerpo psiquiátrico y psicológico, para determinar el tipo y el grado de discapacidad que se está hablando, ¿sí? Pero aquí, en la parte que abordaba ahorita, a la par de esto, porque se manejan muchas emociones. Entonces, esas emociones, si no se manejan de manera adecuada, van a tener una consecuencia funesta para todos los involucrados. ¿Sí? Y también hay se va rozando con otro tipo de figuras legales, otros conceptos legales, como costos de oportunidad, lo que son pensiones compensatorias y toda esta situación. ¿Por qué? Porque va de la mano. ¿Cómo pensar? Ya te quité Sí. la palabra de la boca, perdón. Que
declarar a una persona que ya no puede decidir por sí, lo que decíamos en el primer capítulo de nuestro programa, se une leyes y medicina, Sí, claro. sin lugar a dudas, para poder decidir Sí. sobre la voluntad de una persona. ¿Sí? Y es un fulcro, ¿por qué? Porque entonces somos multidimensionales, somos seres psicosociales, biopsicosociales, y ahí es cuando entramos con esta rama del derecho, con la rama de la medicina, con la rama de la psicología, para tomar decisiones, pues lo más cercano a lo adecuado, ¿no? A todas las personas, ¿no? Aunque no siempre se tienen esas herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque hace falta una preparación de todo tipo, de entrada conceptual, también la persona que es tutor en una parte de interdicción, pues necesita una preparación muy concreta. Si está limitado en su movimiento, desde cómo la vas a mover, ¿sí? Ese tipo de cuidados, ¿sí? Ahora, esta parte, como bien decía Citlali, también puede ser temporal, pero ya abordándolo con derechos humanos, con el enfoque de derechos humanos, por eso se particulariza, ¿no? También tiene que ver lo que son trastornos de la personalidad, esa es otra. Por ejemplo, trastorno límite de personalidad, TLP. Entonces la persona puede caer en un estado muy crítico donde no está facultada para tomar decisiones. Entonces se puede declarar un estado de interdicción por ese momento crítico. ¿Cómo es este trastorno límite de la personalidad para los que nos están escuchando? En trastorno límite de personalidad son personas que están en una constante enfrentar leyes, enfrentar ciertos límites que la misma sociedad nos empieza a poner. Hay una película que nos puede ayudar para ilustrarlo, se llama La raíz del miedo. En esta parte donde sale Richard Gere, él es el abogado, y Edward Norton, quien es la persona acusada de un delito, ahí entraríamos con derecho penal. Entonces ahí él se particulariza mucho en el caso, pero esa persona estaba fingiendo el trastorno. Bien. Entonces ahí es importante cómo se da el desarrollo. ¿Por qué? Porque estas personas con TLP, al no regular sus emociones, pueden tener reacciones sumamente violentas. ¿Sí? Ahora, casos también que he seguido de cerca, donde tenemos un paciente con Alzheimer, pero que está bajo el cargo de una persona con TLP, entonces es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo impresionante. Se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Sí, entonces ahí entramos en este tipo de situaciones muy críticas, con esa atención médica, psicológica, psiquiátrica, legal, para que la persona aprenda a manejar sus emociones, identificar y manejar. Sí, esa es la intención de todo esto, ¿no? Oye, Ernesto, y pensando en casos un poco más elaborados a mi gusto, como el Asperger, por ejemplo, que hay quien dice, bueno, pues es que se le ha llegado a llamar divergencia neurológica y no propiamente un estado que ponga al paciente o a la persona que convive con esta situación en un estado de interdicción. ¿Cómo se valoran y cómo se evalúan estos pacientes? Esta parte también aquí viene, la parte de la evaluación, aquí en el caso de Asperger, que ahorita se llama espectro autista, se necesita una valoración de un neurólogo, también para ver a nivel neurológico qué es lo que sucede, a nivel psiquiátrico, si necesita algún medicamento, y a nivel psicológico, para aprender estrategias de adaptación también, del medio al que pertenece, porque en derechos humanos, en la convención, en el artículo 12, ahí, en esa parte, menciona que todos tenemos derecho al acceso a la justicia, o la igualdad. Eso quiere decir que la persona con un trastorno, con un cierto tipo de patología, no es la que se tiene que adaptar al medio, sino el medio se ha de adaptar a esa persona, ¿sí? Que es diferente al modelo médico de rehabilitación, que hay parte de que el individuo se ha de adecuar al medio. Sí, un modelo paternalista totalmente, ¿no? Que prácticamente deja sin derecho al individuo y entonces es como una situación como de que yo te mando y tú obedeces, yo digo y tú aceptas, o sea, como esta parte de empoderar a las personas realmente. A mí me llama mucho la atención, sobre todo porque en estas cuestiones que a veces uno vive, vamos a pensar en trastorno obsesivo compulsivo, vamos a pensar en ansiedad generalizada, ansiedad. ¿Quién no tiene este tipo distimia de situaciones actualmente? La distimia, que la entendemos por una depresión que ya duró muchísimo tiempo y que no se ha podido resolver. Y como decías, Nancy, o sea, ahora que terminamos la pandemia, pues, o que estamos viviendo todavía la colita, o el contexto no lo sabemos todavía. O la 18ª ola, ya no sabemos en qué ola vamos ahorita. O sea, realmente uno se pone a pensar, ¿quién no tiene ansiedad? ¿Quién no tiene depresión?
¿quién sabe tomar una decisión acorde con una realidad o con un proyecto de vida de manera pues así sencilla para el día a día? O sea, estas cosas son complejas y además pues, o sea, ¿cómo vamos a saber que estas situaciones realmente con las que se convive todo el tiempo pues nos van a llevar a algún momento tal vez a no poder decidir por nosotros mismos porque tengo mucha ansiedad, porque tengo depresión, etcétera? Para eso tenemos en la parte de la psicoterapia, tenemos pruebas ya establecidas, estandarizadas. Voy a mencionar uno de ellos, que es el IDARE. ¿IDARE? IDARE. El IDARE nos ayuda a identificar nuestro estado habitual, pero también este instrumento nos brinda una escala para medir cómo nos encontramos en el aquí y en el ahora. ¿Y por qué usted no me ha hecho una de esas evaluaciones? Mi psicoterapeuta. Porque entre amigos no se puede. Sí, entonces, como esos instrumentos nos ayudan a determinar en qué punto está la persona. Porque puede ser que la persona sea ansiosa en su parte, vamos a llamarle habitual, pero por lo que ha estado viviendo en estos momentos, puede mostrar rasgos depresivos. Pero para esa persona esos rasgos depresivos están en una depresión profunda. Por lo tanto, puede llegar a ser disfuncional en una sociedad, en un marco social. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que ha pasado, por las muertes quizás, por el estado de amenaza que vivimos constantemente, que lo va, tan solo en el confinamiento, que pues estamos hablando que duró así bien un año, en el confinamiento se detonaron muchos aspectos de ansiedad, de depresión. ¿Por qué? Porque nos robaron nuestros espacios, nos quitaron esta parte de la libertad de decisión, y los espacios privados se volvieron espacios comunes para todos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y sí tenemos esa serie de instrumentos, como el IDARE, que nos ayuda a ver cómo es la persona en la parte habitual y cómo es en el aquí y en el ahora. Que sí puede haber una discrepancia importante, y ahí es donde se manejan los modelos de atención. Y ahí es como Sí. uno puede decidir. Considero que entonces mejor esta persona puede estar mayormente protegida bajo una situación de interdicción. Sí. ¿Ustedes aconsejan a los familiares después de evaluar a un paciente? ¿Es necesario que se le declare una...? Más que aconsejar, porque también yo lo manejo personalmente, lo manejo como una cuestión de sugerencia. Okay. Sí, porque también en una sugerencia a la persona también le damos, más bien le respetamos la responsabilidad que le corresponde. Sí, entonces ahí la persona también que lo solicita, que solicita una atención, entonces necesita orientación. Se le brindan esas opciones. De la situación que estás viviendo, puedes hacer esta situación, pero necesitas informarte con un abogado. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí entramos en una rama que la podemos llegar a conocer, pero no la dominamos. Sí. ¿Sí? Pues, a mí se me estaba ocurriendo pensar, y yo he visto muchas veces que llegan los pacientes con el familiar, y realmente más bien viene el familiar para acusar al paciente, ¿no? Sí. Dice, ¿verdad que ya no puede tomar decisiones, doctora? Entonces, imagínate que... Oiga, ¿verdad que ya no puede caminar solo? ¿Verdad que ya, o sea, así como Sí. con unas ganas de que tú digas realmente este paciente ya no puede hacer nada por él mismo? Y tú ves a una persona que más bien está teniendo pues violencia y está muy intimidado por la forma en la que el familiar lo está desvalorizando o está diciendo que ya no puede hacer tales cosas, e incluso yo he visto mucho adultos mayores que les están diciendo es que ya se les olvidan las cosas, tiene Alzheimer, el doctor no le dice pero tiene Alzheimer, ¿no? Y como hay una nebulosa en todo esto, porque ciertamente para enfermedades mentales a veces falta, nos validamos y nos apoyamos por estas escalas como la que nos mencionabas actualmente del aquí y el ahora, pero realmente a veces pensamos que falta una objetividad científica, ¿no? A ver, ¿dónde está el resultado? El colesterol, facilísimo, ¿no? Más de 200, entonces usted tiene este problema, pero en esa nebulosa de las cuestiones mentales, pues sí que, ¿cómo se puede defender una persona que realmente, pues, a lo mejor tiene un carácter tímido, o sí se ha dejado vulnerar o maltratar por su familiar, y que realmente pueden llegar a estar hasta en ese estado de interdicción y la persona pues realmente no es quien se defiende, sino que viene un tercero, un primo, un vecino que dice, no, pues yo platico con él y sí puede, o sea, le están tomando el pelo, o sea, ahí cómo se manejan estas situaciones. Aquí entramos en un punto muy fino, que es entrar en la intimidad y privacidad de las familias. Sí, en la parte emocional y los roles también que hay dentro de las familias, está la figura del chivo expiatorio. Chivo expiatorio. Chivo expiatorio.
Cuando acusan a alguien en particular de algún trastorno, de alguna conducta, es el que le está sirviendo de equilibrio a toda la familia. Entonces, en una intervención familiar, nos apoyamos para ver si realmente es así las partes como sucede, ¿sí? O también se necesitan hacer ciertas adecuaciones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la pregunta que es bien importante, ¿no? Porque cómo dejar esta parte de la subjetividad y apegarnos a un marco muy concreto, ¿no? Por eso, ahorita una de las pruebas que mencionaba, que es la IDARE, es una prueba estandarizada, pero sí es entrar a la microfísica de estas familias. Sí, porque como decía de broma o verdad, imagínate, a mí se me hace muy fácil decir, no, pues ya mi tía no puede tomar decisiones, mi tío no puede tomar decisiones, entonces vamos a declararlo interdicto, yo voy a ser el tutor y en eso empiezo a manejar sus cuentas bancarias, sus bienes, decido la pensión, y la persona pues se queda ahí en un estado de pues, vulneración de sus derechos y peligro constante, ¿no? Pero afortunadamente, por lo que tengo conocimiento con jueces de lo familiar, declarar a una persona interdicta no es así como, ay, bueno, ya tan fácil, ya llego y digo, el tío ya no puede. Es un juicio. ¿Es un juicio? Que se sigue en el fuero local con los juzgados de distrito. Perdón, los juzgados familiares. Se inicia el juicio y los jueces piden valoraciones médicas, pero muy específicas. Piden peritos expertos en el padecimiento que se supone que tiene la persona. ¿Y esos peritos son abogados, médicos? No, ¿o qué? médicos, el juez, bueno, dicen, bueno, esta persona, no sé, dame una enfermedad mental. Asperger. Esta persona lo vamos a declarar interdicto por Asperger. Entonces traen a médicos especializados que hagan preguntas, el tratamiento para ver si efectivamente esa persona sí tiene esa enfermedad o no, y se hacen 2 valoraciones médicas y aparte aparece la figura del Ministerio Público. Sí. El Ministerio Público también está presente en los juicios de interdicción, porque como decimos, qué difícil, qué complicado y qué importante es ya quitarle una capacidad de ejercicio a una persona para que otro decida sobre sus bienes, sobre el cuidado de su cuerpo, sobre el cuidado de esta persona. Y bueno, aparte hay otra figura, está el tutor, pero está el curador. Y el curador es el que va a estar vigilando que el tutor efectivamente haga bien su labor. ¿Y el curador es fuera de la familia? El curador puede ser otra persona que va a estar vigilando el desempeño del tutor. Y además, anualmente se debe de rendir al juez que llevó este asunto, se debe de rendir un informe médico y de la administración de los bienes, para ver si la persona continúa en ese estado de interdicción o a lo mejor ya no, y el reporte de cómo se usaron sus bienes, cómo fue el cuidado, porque imagínate, Citlali, qué difícil que te dejan en manos de tu peor enemigo, que a lo mejor es tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tu suegra. Tu suegra, imagínate que ahí te estoy cuidando. ¿Sabes qué? Me estoy acordando de la voluntad anticipada que me estaban platicando. Y que en esa voluntad anticipada yo puedo decir, si no sé, tengo un evento vascular cerebral, como decía Ernesto al principio, o si tengo alguna enfermedad que me incapacite tomar decisiones, nombro a tal persona. ¿Eso es parte de la voluntad anticipada o es otra cosa totalmente diferente, Nancy? Porque hablábamos en ese contexto de qué era lo que va a pasar con mi cuerpo, ¿no? O sea, con mi cuerpo, mis decisiones. Cuando llega un momento en que a lo mejor ya no puedo decidir, ya no quiero que se me conserve en mi vida, ¿no? ¿Y esta parte aplicaría ahí algo? Fíjate que para la Ciudad de México ya existe la figura jurídica donde tú ante notario público puedes ir a designar quién quisieras que fuera tu tutor en caso de que tuvieras alguna discapacidad. Por ejemplo, yo ahorita pues estoy 100% lucida, pero nada me garantiza que con tanto tema ya no, entonces pierdo la razón. Y ahorita yo
decido acudir ante un notario público y dejar ahí asentado en la escritura pública que en caso de que yo llegara a tener alguna discapacidad, quiero que mi tutor sea mi hermano, ¿no? Entonces yo ahorita que estoy al 100%, puedo ir a designar al tutor, eso lo tenemos aquí en la Ciudad de México, para que llegado el caso, pues ya no necesitan hacer un juicio, sino que yo ya dejé ahí asentado, que quiero que mi hermano sea mi tutor y él administre mis bienes, el cuidado de mi persona en caso de que lo necesite. ¿Y legalmente eso tiene un nombre o es así como que vengo a tal? O sea, ¿tiene un nombre? Por ejemplo, tutela curativa, creo que se llama, tutela curativa aquí en la Ciudad de México. Porque también aquí, eso también me lleva al siguiente planteamiento, ¿no? Hay grados de Alzheimer que la persona ya no puede como tal tomar decisiones y te va al notario público a solicitar esa tutela sobre esa persona, porque se necesitan tomar decisiones sobre tratamientos y aquí la pregunta es ¿cuándo se hace necesario? Porque también he visto en familias que hay una resistencia a respetar o más bien, buscan respetar hasta donde más sea posible la decisión de la persona, pero hay veces que la persona ya no está lúcida y los familiares están empeñados en que esa persona decida sobre lo que está pasando en su vida, pero ya no es posible. Entonces ahí es cuando ya es necesario entrar en esas figuras legales. Sí, ya no me quiero tomar este medicamento, o imagínate en una cuestión de que sea un padre de familia que por el esfuerzo de su trabajo se mantenga el resto de la familia, a lo mejor tiene bienes, esos bienes los pueden rentar, vender, pero resulta que mi papá ya no es capaz, ¿no? Y entonces a lo mejor se está dejando desprotegido a los hijos. Oye, papá, pues es que tenemos que rentar, pero el papá ya no puede, ¿no? O papá, hay que mejor vender este departamento porque ahorita ya estamos atravesando por ciertas deudas, o incluso para el cuidado de tu salud necesitamos, ¿no? Pues el papá no puede y por eso es necesario declarar a estas personas de interdicción para decidir sobre la administración de sus bienes, pero siempre, siempre bajo el cuidado y la protección de la persona. No es tan fácil como nos la pintan luego en las películas, ¿no? De que, ay, vamos a decir que el abuelo, el tío ya no puede y entonces todos nos hacemos ricos y ya. Sí, porque generalmente es así, cuando las personas tienen propiedades o tienen algunos bienes, es muy frecuente verlo. ¿Y qué tal en los adultos mayores? Por ejemplo, vamos a pensar en los adultos mayores que pues de pronto es una época en la que, derivado de que no hay tanta cultura del testamento, la gente dice, ay no, pues ya como que sí debería de empezar a testar, como que sí debería de empezar a decir, ¿no? Pero por ejemplo, ellos hasta las últimas, supongamos una persona que viva 90 y tantos años, siempre se le considera capaz mientras esté dentro de sus facultades. Mientras esté lúcido, sí. Mientras esté lúcido, así tenga cualquier tipo de enfermedad, así, no vamos a poner Alzheimer y las que acabamos de mencionar, pero un adulto mayor siempre puede tomar decisiones. Sí, jurídicamente sí, hasta que no se demuestre lo contrario. Ahí viene esta parte. Oye, Ernesto, por ejemplo, ustedes en el ámbito psicológico, ¿qué observan? ¿Qué preguntan? ¿Cómo se pueden dar cuenta si una persona sí está lúcida, sí es capaz, cuando no es muy visible el trastorno? Pues tenemos preguntas cognitivas, lo que es el examen cognitivo. Esto pasa también en los deportes como en el box. En el box, cuando noquean a un peleador, se levanta en automático, ¿en dónde estás? ¿Qué fecha es? ¿A qué hora es? ¿Qué estás haciendo aquí? Porque estas preguntas cognitivas nos van a aterrizar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Pero también, esa es en primera instancia. En segunda, tiene que ver si la persona tiene delirio, no tiene delirio, qué tipo de delirio es, y se puede derivar ahí a la parte psiquiátrica, ¿sí? Para ver si está apegado o no al marco real, de la realidad. Entonces, y también si la persona, para ella misma, no es una amenaza, porque ahí también vienen personas que se autoagreden. Sí, si lo vemos desde el cutting ya es un aspecto de autoagresión. ¿Qué es cutting? El cutting, la práctica que se da de las personas que se empiezan a cortar, ¿sí? Para sustituir el dolor emocional por el físico. Sí, y ahí hay varios temas aledaños como disforia, de la parte de insensibilización. Sí, es importante ver el aspecto simbólico de la sangre en ellos, ¿no? Pero entonces ahí hay que ver el apego a la realidad.
Sí, ese tipo de casos están bien padres, ¿no? Digo, desde el punto de vista profesional que nos exigen, ¿no? ¿Has participado en algunos juicios de interdicción? Yo pensé que le ibas a decir en lo de la Sí. portada. He estado asesorando. Personalmente yo prefiero no involucrarme en este tipo de situaciones. Derivo ahí a con quien sí está de plano ahí, pero sí me gusta conocer este marco, ¿no? Sí, me Sí. doy cuenta que te lo conoces súper bien hasta Sí. en el ámbito jurídico. Sí, porque aquí viene la situación. Algo que también es importante ver es que no sabes cómo va a reaccionar la familia. Sí, y muchas veces las personas que están encargadas de la evaluación están como que ahí también hasta siendo asediados por la parte familiar. Sí, y son temas que personalmente prefiero no enfrentar. ¿Y qué tipo de discapacidad te permite seguir tomando decisiones? La discapacidad motriz. Sí, puedo estar parapléjico y puedo tomar decisiones. Ejemplo, hay una película, Mar Adentro, donde sale Javier Bardem, donde él decide esta parte de la eutanasia, pero el marco legal, el marco religioso no se lo permite. Incluso va hasta juicio él. Sí, y no le dan la autorización, por así decirlo. Entonces, él dice, ¿saben qué? A quienes pueden castigar nada más es a las manos de mis amigos, porque ellos decidieron participar en lo que yo les decía. Pero se asesoró adecuadamente a nivel legal para que no fueran ellos acusados de un asesinato o cómplices de algo, ¿no? Entonces es interesante ver esa parte, ¿sí? Discapacidades como cuáles motrices sí nos permiten tomar decisiones porque estamos lúcidos. Tenemos esa facultad, una auditiva, una visual, pero aquí necesitamos lo que se le llaman ajustes razonables. Ajustes razonables del ¿Sí? procedimiento. ¡Híjole! Es ¿Sí? abogado, Citlali. Me dijiste, no trajiste un médico, trajiste un abogado. Sí, y estos ajustes razonables, si la persona tiene una discapacidad visual, ¿qué necesita? Pues aparte necesita que le hagan saber sus derechos en formato simple, me parece que es formato de lectura simple, sí, pero también en braille. ¿Para qué? Porque como tiene discapacidad visual, entonces hay que leer en braille. ¿Y eso sí hay en México? Tendría que haber, por eso es la figura de ajustes razonables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces para ejercer nuestros derechos necesitamos conocerlos. ¿Sí? Y la vía para conocerlo pues es la lectura. O una persona eso sí no me lo que tiene una discapacidad auditiva, pues va a ser la visual. ¿no? Sí. Yo no me escucho lo que me están diciendo, pero muéstrenmelo para que yo lo pueda leer y sepa de qué están hablando. Y eso es las salvaguardas, ¿no? Que el mismo Estado de Derecho salvaguarda que la persona tenga acceso al conocimiento de sus derechos. Claro, porque uno pensaría, o sea, de pronto, cuando es ignorante de todo este tipo de cosas, de que pues si no ve, no puede tomar la decisión, que si es una persona sorda, pues no puede tomar tampoco la decisión y que siempre va a estar bajo la tutela de alguien más, ¿no? Imagínate qué cruel, ¿no? Porque pues las personas pueden estar al 100%. ¿Y siempre ha sido así esta situación o es reciente esta inclusión en el marco legal de las personas Pues con discapacidad? en el marco legal, tan solo la parte de la Convención de Derechos Humanos fue en el 2007. Imagínate, Sí. 2007. Y estamos hablando del Código Civil, no se ha modificado adecuadamente porque el término no se ha armonizado. Sí, esa parte. Entonces es necesario. Pero también ahorita voy a mencionar un caso donde hubo una discapacidad visual. La persona ya en un estado avanzado de diabetes, pero ella entraba, desde lo que referían los familiares, en estados de ansiedad porque no reconocía sus espacios. Entonces, en una de las adecuaciones que hicimos para que reconocer los espacios, comprar calcomanías. ¿Cómo? Comprar calcomanías y que empezara ella, la señora, a empezar a marcar sus muebles. Okay. Si entras en ansiedad porque no es tu espacio, sí puedes reconocer que tú pusiste las calcomanías. Sí, entonces cuando empezaron con esta parte de ir poniendo calcomanías a sus espacios, para que ella se sintiera dentro de su hogar, nada más llegaron 2 sesiones más y la señora dejó de asistir. Porque en este marco de referencia había muchas ganancias secundarias. No es que la persona estuviera en discapacidad, sino por medio del trastorno de ansiedad que aparentaba tener, mantenía en jaque a todos. Entonces ahí, digamos que se le acabó el negocio. Mira. Por eso necesitamos valoraciones médicas, psiquiátricas, psicológicas a la persona que está en un estado de vulnerabilidad o de aparente vulnerabilidad. Ahora, el problema del estado de interdicción es que puede llegar a cosificar a la persona. Cosificar a la persona, Sí. ¿qué es eso? Ver a la persona como un objeto.
como una carga, Como una cosa. sí, como una cosa, y que no tiene derecho de elegir. Y lo que salvaguarda la parte de los derechos humanos es la dignidad. Y algo que nos mantiene dignos es nuestra capacidad de elección. Pues sí, es que imagínate, Sí. como bien decías al Fíjate, inicio. pero entonces la persona que no elige no es digna. Por eso se le La han de hacer- persona que está en interdicción es una persona digna. Así digo, los silogismos Ajá. básicos de la lógica Sí. clásica. No, Sí. ahí digo, Sí. entonces sí. Sí, y ahí, ¿No? ahí es por eso que se mide qué tipo de discapacidad es y en qué grado. ¿Sí? Para esa parte. Híjole, qué complicado. Sí. Porque imagínate, como decía Ernesto al principio, no vas a poder decidir ni si te quieres casar o no, ni si quieres continuar con un tratamiento o no. Bueno, nada, estás en un estado de interdicción. Oye, Nancy, Sí. que te recuerdas que cuando estábamos hablando sobre todo este concepto de que seguramente las definiciones propias de vida y de muerte tendrán que cambiar de acuerdo a la dignidad de las personas? O sea, estas situaciones son tremendas porque entonces mantenemos vidas que no son vidas saludables, que no son vidas pues compatibles con el bienestar y con la dignidad de las personas, pero les tratamos de dar esa dignidad a partir de dónde, ¿no? O sea, de decisiones ajenas que generalmente están haciendo que la persona pues no esté dentro de sí mismo tomando esas acciones. Sí, o sea, y es complejo, ¿no? Por eso se necesita este análisis interdisciplinario. Claro, claro, definitivamente. O sea, pensamos acá, decimos entre leyes y medicina y vamos a invitar a cantidad diferente de especialistas porque como dices, esta armonía de entender lo que está pasando en términos médicos. O sea, primero lo que está pasando en el cuerpo y los que investigan las reacciones fisiológicas del cuerpo, lo que está pasando en la mente, quienes se dedican a la mente a nivel como tú lo haces, del comportamiento social y psicológico de las personas que hacen neurociencias, las personas que interpretan el comportamiento humano y las transforman en leyes. O sea, es realmente complicado entender estos estados de... Y para eso del sirven cerebro. estos espacios de reflexión, porque imagínate qué difícil, ¿no? O sea, Claro. luego, como bien dijo Citlali, entonces una persona que está en estado de intervención es digno. Oigan, tenemos preguntas del público. Nos preguntan, si el tutor renuncia a la tutoría, ¿cuál es el procedimiento para escoger uno nuevo? Ahorita me apego a lo que tú decías en un principio también. Primero son los padres y después siguen hermanos y los laterales, ¿no? Entonces desde ahí se puede contestar esta pregunta. Sí, Sí. aparte tú dijiste, muchas veces los papás no pueden. con el Exactamente. paquete. Aunque son los que nos deberían de proteger esa persona, a lo mejor no pueden o no están... Facultados, en la parte del trabajo por costos de oportunidad, ¿no? Aquí viene un punto, varios tiempo estuve de la mano con personas usuarias de servicios de Teletón. Es importante ver cómo se desarrollan las dinámicas familiares. En un primer momento los papás acuden a la parte de la divinidad para que el hijo sobreviva. de la divinidad. Ajá, Dios, en su Dios, en Dios, Ok. que mi hijo sobreviva. Pero no contemplan en el cómo va a sobrevivir. Cuando se enfrentan con múltiples discapacidades, que puede ser motriz, psiquiátrica, cognitiva, de lenguaje, con todo eso que el cuidado que requiere, conforme va creciendo la persona en situación de discapacidad, pues los papás van envejeciendo. Entonces va a llegar un momento en que los papás le rezan a la divinidad. Para que se lo lleve antes que yo. Exactamente. Porque la pregunta es, ¿y qué va a hacer o qué va a Cuando yo pasar me vaya, cuando ¿no? después me vaya? ¿Sí? Entonces son aspectos donde se requiere esta parte de las tutelas. ¿Sí? Imagínate. ¿Sí? ¿Quién va a continuar Complicadísimo. con Y el...? luego a lo mejor se lo dejo al hermano, ¿Sí? pero si el hermano es mayor que él, o el hermano no quiere, ¿no? O sea, tengo a mi familia, yo tengo otro modo de vida y pues no quiero estar a cargo del hermano. ¿Y el Estado se hace responsable si nadie se quiere hacer responsable? ¿O qué pasa en esta situación? Sí, los jueces tienen que decidir a alguien, ya sea como de alguna institución de salud, que se haga cargo de la persona que no tiene nada. Sí, entonces ese punto también, ¿no? De que es importante. Otra pregunta que hace. Tenemos otra pregunta de Sí. nuestro público, Neto, que es, ¿el tutor puede escoger al médico de su preferencia o la autoridad designa al médico? Ah, esa parte pertenece más a lo jurídico. Sí. Bueno, si cuando se está en un juicio de interdicción, el juez es el que va a ir hacia los médicos especialistas que pueden, no, más bien que son de instituciones públicas
expertos en psiquiatría del padecimiento que tiene la persona. No, pues si no, imagínate, los agarro a ustedes dos y declaro a mi marido interdicto mañana para que me quede con todos sus bienes, ¿no? Estuvo interesante esa pregunta, para que sepan que no es tan fácil como lo decíamos. No, imagínate, me agarro al doctor. Para que declare a mi favor a todos los cuates, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, son temas delicados, ¿no? Porque tiene que ver con una multiplicidad de intereses. Sí, y esos intereses pues pueden entrar en, ahora sí, conflicto de interés. O puede ser al revés, que yo me quiera declarar interdicto para alguna cuestión legal ahí, que no le quiero dejar a nadie y no quiero hacer nada, mejor me hago como que me declaren interdicto y que yo ya no pueda tomar decisiones. También puede ser al revés, ¿no? También puede ser, nada más que aquí viene un punto. Como lo que nos decías de la película, Sí, que se fingía. a veces la persona, porque ahí hablaríamos incluso hasta de un trastorno, sí, y ese trastorno de personalidad, de ver cómo afecta a toda la familia. Que eso se puede presentar en una familia, después de que se presenta una viudez, por ejemplo, quien queda puede llegar a recurrir a este tipo de prácticas. De que Sí. ya no quiero decidir, mejor ahí que los otros. O yo mismo me discapacito y hago como que fuera carga de mis hijos. Por eso voy a estarte hablando constantemente, dónde vienes, a qué hora llegas, ¿sí? Porque no soy tranquilo si no estás, me tienes con pendiente y todo lo que se puede derivar a partir de ahí, ¿sí? Y que los marcos familiares se empiezan a enturbiar demasiado y terminan con cuestiones muy catastróficas, ¿no? Otra pregunta, ¿cualquier médico puede hacer el diagnóstico de interdicción? No, porque tiene que ser un especialista en la rama que se esté hablando, peritos especializados. ¿Sí? Hablabas de la tanatología que también interviene. Ajá, la tanatología para ver los procesos de duelo. ¿Por qué? Los procesos de duelo posteriores a cualquier pérdida. Incluso la pérdida de mis derechos. La pérdida de mis ¿Puede ser derechos es un proceso de Mira, duelo. nunca me lo hubiera imaginado. Sí, porque ahí, si lo vemos, la persona, el término adecuado o metafórico más que adecuado, metafórico es, la persona se transforma en un ilota. Ajá, que pierde la característica de una persona civil, de una civilidad. Oye, y se pero- vuelve una carga. ¿Pierdes tus derechos en algún momento estando vivo? No, pues no los... En el estado de interdicción, quien decide por ti es el tutor, que en teoría Estás tendría, salvaguardando tus derechos. que en teoría eso sería lo Digo, es porque lo si ya de teórico. muerto uno tiene derechos, Sí, ¿no? no. Sí. Digo yo, pues, ¿cómo? No pierdo pierdo mis derechos, pierdo Sí, mi capacidad capacidad para ejercer. elegir y ejercerlos, pero para eso el Estado crea esta figura de tutela que él me va a proteger. Se supone que es la persona que me va a proteger para que mis derechos se sigan ejerciendo y aparte, bueno, mis bienes, mi cuerpo y yo siga estando en un estado... Mis tratamientos, ¿no? También. Ahorita regreso a la pregunta que hacías, Nancy, de qué papel juega la tanatología. La tanatología comienza desde que hay un diagnóstico, porque en automático ahí se pierde una salud. Se pierde el concepto de salud. Mira qué interesante Sí. este tema, la tanatología cuando pierdes la salud. ¿Sí? Ahorita estoy acompañando a una señora. Su mamá tiene Alzheimer, ya está en estado avanzado. Aparte de que tenía periodos de lucidez y periodos de ausencias, aparte sufrió un EBC. Y eso, aparte del Alzheimer, vio mermada toda su capacidad física motriz de desplazamiento. Entonces ahí son dos cuestiones de duelo. Una por el Alzheimer, después por el EBC, el estado que está mamá, y ella se culpabiliza. Es decir, es que yo pude evitarlo, yo pude haberlo previsto, ¿sí? Y en ese inter de estar acompañándola, muere su hermana, pero ella de un infarto. Entonces son casos que se complican, que tiene que ver con lo legal, porque por ejemplo, las tarjetas de crédito tienen una vigencia y necesitas actualizar esa vigencia, pero necesita ir el titular. Pero si el titular está discapacitado, el banco necesita una sentencia, ¿sí? Pero la persona no puede hacerlo. Fíjense que ¿Sí? aparte también por eso es engorroso que nos pidan actas de nacimiento actualizadas. Y uno dice, ay, pero, o sea, cada trámite me piden un acta de nacimiento. Es importante porque si a ti te declaran en un estado de interdicción, va a tener una anotación tu acta de nacimiento.
por eso para muchos trámites te dicen, tráeme tu acta de nacimiento actualizada, porque imagínate, yo agarro y llevo y digo, ay, mi mamá no se puede mover ahorita, pero aquí traigo todos los documentos, y resulta que a lo mejor esa persona ya está interdicta y está anotada eso en su acta de leyenda. nacimiento, entonces ya van a saber las autoridades que esa persona ya no podría realizar esa acción, por eso aunque les cueste y digan, ay, ¿por qué otra vez mi acta de nacimiento? Pues son por todas estas cuestiones que suceden a lo largo de nuestras Pues vidas. así es, querida Nancy, más preguntas de nuestro auditorio. Nos preguntan si el incapaz puede demandar alimentos a los herederos. Ese es más jurídico. Sí, Pero ese. tú eres Sí. abogado. No, yo soy psicoterapeuta, yo soy tanatólogo. No, yo soy tanatólogo. Sí, una persona que está bajo un estado de interdicción, que ya es incapaz, puede demandar a la masa hereditaria porque precisamente se debe de dar una protección hacia esa persona, ¿no? Imagínate que yo como madre tengo un hijo incapaz, al cual ya lo declararon interdicto, y resulta que yo cuando heredo, le heredo nada más a mi esposo y a él no. Entonces, ¿quién se va a quedar ahí? No, él, su tutor, puede demandar a la sucesión alimentos para la protección de esa persona. ¿Sí? Pues muy interesante, sobre todo creo que esto se trata mucho de rescatar valores, de rescatar como esta gana de ser una persona colaboradora con la existencia humana, así siempre lo digo yo, porque de pronto uno dice, bueno, pues es que tiene la obligación, pues si ya no puede tomar decisiones, a veces la gente no se puede alimentar, y tristemente yo les quiero compartir cómo es este estado, y yo lo pienso muchísimo de verdad en los adultos mayores, porque es común en los hospitales públicos que se vayan a abandonar después de que se llevaron a cabo este tipo de cosas. A mí me ha tocado en formación, cuando tuve la oportunidad de estar ahí entre los hospitales, de decir familiar de tal persona y no aparece, familiar de tal persona y la persona nada más no aparece, y resulta que pues después de ya tener toda la custodia, todos los derechos, la propiedad y todo, van y terminan en la camilla olvidados del IMSS, del ISSSTE, y de pronto uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo? Los pacientes se escaran, se maltratan, y realmente pues al parecer tendrían el derecho de que alguien los estuviera representando, pero no es así, terminan completamente abandonados. Pues yo creo que más estas cosas nos sirven mucho para entender, pero también apelar a que los valores son muy importantes, y que entre las familias pues se siga conservando ese código de ética y de lealtad que se debe de mantener entre las personas, ¿no? Voy a retomar algo que comentaste hace unos momentos, Citlali, que fue de redefinir el concepto de vida y de muerte. Porque parece que todavía son conceptos que son tabús. No se tiene una cultura del diálogo abierto sobre estos temas, por lo tanto no hay una cultura de prevención. Que ahí estamos hablando de una muerte, pero en una parte de desarrollo de las enfermedades no se puede hablar nada más vida-muerte, sino qué pasa con los estragos que va a generar la misma enfermedad, las discapacidades o las disfunciones que va generando. ¿Sí? Y eso es todo un tema que sí abordaríamos en el aspecto de este imaginario colectivo sobre el concepto de salud principalmente, ¿no? De esa salud desde salud emocional. Sí, sí, o sea, yo me pongo a pensar, y es un tema vasto, yo creo que vamos a tener que hacer una toma 2 de este tema tan impresionante, porque nosotros los médicos cuando hacemos un diagnóstico, voy a pensar en fibromialgia, ¿no? Que se dice que es una de las enfermedades más discapacitantes, que no se puede demostrar, pero que la persona vive con un dolor tremendo, y quién sabe si puede entrar a estos juicios de interdicción, quién sabe, porque hay personas que dicen que ni trabajar pueden de tanto dolor. Cuando nosotros ofrecemos este diagnóstico a los pacientes, que ahora vemos que el lenguaje está cambiando en todas las áreas de desarrollo, pero la medicina tampoco es una excepción. O sea, cuando le ofrecemos al paciente ese diagnóstico, estamos etiquetando de alguna forma su vida y lo estamos sumergiendo a un proceso emocional que, como tú decías, Ernesto, o sea, le estamos diciendo, ya estás enfermo, ya estás en esta situación, y gran parte de las enfermedades mentales pues realmente no están definidas como una enfermedad, sino como un trastorno, que son completamente distintas, ¿no? Sí, esos trastornos, pero aquí viene la parte que se funde con el derecho, porque sí son trastornos que llegan a llegar a ser discapacitantes. Es un trastorno que no es una enfermedad, pero que me discapacita. Sí. A ver, ¿qué tal? Sí, porque tenemos las discapacidades psicosociales. Sí, y esas discapacidades psicosociales ya entran en este marco de derechos humanos. Sí, porque son adaptativas.
Por ejemplo, una persona que tiene una ansiedad generalizada no puede salir de casa, ¿sí? Porque presenta agorafobia y presenta muchos síntomas. Entonces, ahí es una cuestión discapacitante. Ahora, ¿qué pasa si esa persona está en un juicio? Pues ahora los juzgados tienen que hacer esos ajustes razonables para que esa persona pueda seguir ejerciendo sus derechos. ¿Sí? Lo interesante que es, y bueno, y si ya fui declarado como incapaz, pues que existe una figura jurídica que me protege, pero sobre todo, como bien lo están comentando, que la sociedad no sea ciega ante estas circunstancias y sobre todo la familia de cuando alguno de nuestros familiares pudiera caer, porque todos podríamos caer en algún momento en un estado de imperfección. De hecho, estadísticamente, el 60% de nosotros en la edad adulta podemos estar sujetos a cualquier tipo de discapacidad. ¿Sí? Por estadística nada más. 60%. Ajá, ya sea física, ya sea intelectual o cognitiva. Pues qué interesante Sí. este tema para todas las personas que vamos avanzando en la escalera de la vida Sí, y que ya que estamos en el llegar a cuarto ese piso. que esperamos llegar por ahí Sí. en esas de no a llegar al estado de interés, No, no. llegar a eso, pero esperamos llegar a más tiempo y sobre todo con más herramientas como las que estamos haciendo aquí en este programa. Y te queremos agradecer mucho, Ernesto, Gracias. por esta lluvia de ideas, pero además de experiencia de la cotidianeidad de tu práctica psicológica y tanatológica. Como siempre es un disfrute estar contigo platicando y contigo, Nancy. La verdad es que se disfruta muchísimo este cúmulo de conocimientos y cómo vemos que las diferentes áreas se pueden trabajar y cada vez somos más profesionistas diferentes trabajando, pues por informar a la población y sobre todo para saber pues que todo tiene un engranaje perfecto y para eso existe Entre Leyes y Medicina. Y ustedes, muchas gracias por habernos acompañado a una sección más. No olviden seguirnos y compartir nuestro programa a través de sus redes sociales y por supuesto seguirnos en nuestras propias redes. ¿No es así, Nancy? Sí, y recuerden, si les gusta, compártanlo, denle like, activen la campanita para que ustedes puedan seguir recibiendo información importante para todos y todas ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Pues muchas muchas gracias, gracias. Citlali, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.